Hola, buenos días. En este video lo que voy a hacer es explicar los dos primeros casos de factoreo que vimos. ¿Sí? Voy a subir el video de la clase virtual que tuvimos, pero de todas formas también les dejo este video, ¿sí? Con otros ejemplos, otros ejercicios. Siempre es, ¿no?, mejor eh, tener más ejemplos, ¿no? Tal vez uno dice, bueno, con uno solo no, no me alcanza. Si tengo 5 o 6, bueno, otra cosa, ¿no? Tal vez uno lo entiende más fácilmente. Entonces, bueno, vamos a ver esto de los casos de factoreo, ¿no? Justamente esta palabra factorizar, ¿sí? Un polinomio, en realidad cuando uno habla de factorizar algo, es expresar a ese algo como el producto, ¿sí?, como una multiplicación entre otros factores. Por lo general, estos factores son primos, ¿sí? ¿Qué significa esto, no? Que primos de parientes, ¿no? Cuando uno habla de números primos, se refiere a aquellos numeritos que tienen dos divisores, ¿no? El 1 y sí mismos, ¿no? Por ejemplo, el 8 uno lo puede descomponer, lo puede factorizar como el producto de factores primos, es decir, 2 por 2 por 2. Fíjense que los factores son numeritos primos, ¿no? 2 por 2 por 2, 8. Si es expresar al número, en este caso vamos a trabajar con polinomios, ¿no? Es expresar ese polinomio como el producto entre factores, en donde estos factores van a ser otros polinomios un poco más pequeños, ¿sí? Así que bueno, el primer caso de factoreo es factor común. ¿No? Habíamos dado el ejemplo del restaurante, ¿no?, con la milanesa, ¿sí?, en donde yo les había aclarado que está bien, nosotros trabajamos con polinomios, pero bueno, pueden hacer muchas letras, ¿sí?, una expresión algebraica. Recordemos que una expresión algebraica es una combinación finita, ¿no?, de números y letras que están relacionadas entre sí a través de las diferentes operaciones: suma, resta, multiplicación, división. Nosotros, como solamente nos vamos a guiar con los polinomios, bueno, va a haber una sola variable, una sola letrita, que es la x, ¿no? Pero tengan en cuenta que se puede sacar factor común de estas expresiones algebraicas también. Bueno, entonces, yo les había comentado, ¿no? Por ejemplo, tenemos, supónganse, tenemos un polinomio que puede ser menos 4x al cuadrado más 8x menos 28 x a la 5, supónganse, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá para nosotros factorizar este polinomio, ¿sí? Al menos con el primer caso, que es factor común. Lo que tenemos que identificar es qué tienen en común justamente estos tres términos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común estos? No digo qué es lo que se repite, porque hay veces que se repiten cosas, otras veces no. Entonces a mí me gusta utilizarme esta palabra, ¿no? De qué tienen en común estos tres términos. Entonces uno empieza a ver y dice, bueno, lo que yo veo que tienen en común es la x. Y es verdad, los tres tienen x. Entonces puedo sacar factor común x. Pero ahora bien, una x está siendo elevada al cuadrado, otra x elevado a la 1 y otra x elevado a la 5. ¿Cuál coloco? ¿O lo dejo así? Y bueno, yo cuando saco factor común una variable, una letra, tengo que sacar como factor común esa letra con el menor exponente que vea, ¿sí? El exponente más pequeño que veo es el 1, entonces saco x a la 1, ¿no? Y ahora, con respecto a los coeficientes, a los numeritos, ¿hay algo que tienen en común? Y sí, lo que tienen en común es que los tres están en la tablita del 4, ¿no? Entonces puedo sacar factor común 4x, ¿no? Y obviamente, como dijimos, lo voy a expresar como una multiplicación entre factores, ¿no? Entre dos factores. Entonces, hacemos, ahora lo que yo voy a hacer acá, ¿sí? Lo que va a haber acá adentro es lo siguiente. Tenemos que empezar a dividir cada uno de estos términos, ¿sí?, por el factor común que estamos sacando,
¿no? Como estoy sacando el factor común así positivo, ¿no? No negativo, los signos obviamente no van a cambiar, me van a quedar iguales. Es decir, menos dividido más menos, 4 dividido 4 te da 1, y x al cuadrado dividido x a la 1, recordemos qué sucedía, ¿no? Cuando se dividían dos letras iguales, dos potencias de igual base, sus exponentes se restan. El de arriba menos el de abajo, el primero menos el segundo, siempre, ¿no? 2 menos 1, 1. Y es acá la explicación de por qué tomamos el menor exponente. Porque justamente siempre hacemos el primero menos el segundo. Supónganse que yo acá hubiera elegido el 5, x a la 5, ¿no? Sacamos factor común 4x a la 5. Entre más grande el exponente mejor, así achico más todo. Ah, pero hay un problemón acá. ¿Cuál sería ese problemón? Que bueno, cuando vos hagas 4, menos 4 dividido 4, bueno, menos 1, no pasa nada. Pero ahora, x al cuadrado dividido x a la 5, ahí tenés un problemón. Y es que te va a quedar 2 menos 5. Y ustedes dicen, ah, no, pero hago 5 menos 2. Así me da algo positivo. No, no funciona así. Cuando uno divide, ¿sí? Hace x a la 2 dividido x a la 5, ¿sí? Y queremos aplicar esta propiedad, ¿no? De potencias de igual base que se están dividiendo, sus exponentes se restan, siempre es el de arriba menos el de abajo. O el primero menos el segundo. Y 2 menos 5 te da menos 3. ¿Y cuál es el problema con esto? Que este menos va a hacer que tu x quede en el denominador. Recordemos que esto hace que se dé vuelta a la base. Hay un problema. La x queda en el denominador. ¿Sigue siendo un polinomio? No. Ahí está el problemón. Entonces, por eso siempre tenemos que tomar el de menor exponente, ¿sí? Bien. 8 dividido 4, obviamente 2. X a la 1 dividido x a la 1, me queda x a la 0, es decir, 1. 2 por 1, 2. Me queda así el 2. Menos 28 dividido 4 me parece que da 7, ¿no? Y x a la 5 dividido x a la 1, x a la cuarta. Y esto es sacar, ¿sí? Factor común. Podemos ver otro ejemplo. Vamos con fracciones, que también vimos ejemplos así en la clase, pero también se los dejo acá. Supónganse que puede ser menos 15 octavos de x al cubo, ¿no? Más 21 cuartos, por ejemplo, de x a la 5, menos, qué sé yo, hagamos 18 sextos, ¿no? De x a la cuarta. Supongamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hacemos si queremos aplicar factor común? Yo hice de 3 términos, puede ser de 4, de 5, ¿sí? Mientras tengan algo en común todos, a la vez, se puede sacar factor común. ¿Qué hacemos acá? Decimos, bueno, ¿qué tienen en común estos 3 términos? Lo que yo puedo identificar rápidamente, ¿sí? Es que los 3 tienen en común la x, ¿no? Disculpen esa moto que se escuchó afuera. La x, obviamente, y siempre como dijimos antes, ¿no? El de menor exponente. En este caso, era 1. Entre estos 3, ¿cuál es el más pequeño? El x al cubo, ¿no? Y ahora con respecto a las fracciones, ¿no? No nos mareemos tanto. Veamos los numeradores. ¿Tienen algo en común los 3? Sí, que los 3 corresponden a la tablita de qué número del 3, ¿no? Entonces puedo sacar factor común 3, ¿no? Saco factor común 3 en el numerador. Y en el denominador veo que el 8, el 4 y el 6 están en la tablita del 2, ¿no? Entonces saco factor común 3 medios. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, divido. Acá agrando un poco más el paréntesis porque me van a quedar fracciones, ¿no? Entonces, hago menos dividido más, obviamente menos. 15 dividido 3, 5. 8 dividido 2, 4. X al cubo dividido x al cubo, 1. Dos cosas iguales que se están dividiendo siempre te va a dar como resultado 1. Oh, ahora pasa el camión, Dios mío. Bueno, me queda 1.
Esperen, le voy a poner stop hasta que pase. Bueno, muy de fondo se sigue escuchando, pero ya estoy como hace 5 minutos esperando. Bien, entonces nos quedamos acá, ¿no? Ahora, 21 dividido 3, ¿no? Me da, obviamente más dividido más. 21 dividido 3, 7, sobre 4 dividido 2, 2, ¿no? Y x a la 5 dividido x al cubo, x al cuadrado, ¿no? Ahora bien, menos dividido más, menos, 18 dividido 3 me da 6, ¿no? Y 6 dividido 2 me da 3. Acá sucede que la fracción que elegí se puede seguir achicando, ¿no? Tal vez tendría que haberla puesto directamente, ¿no? 18 dividido 6 obviamente me da 3. Acá 6 dividido 3 me va a terminar dando 2, ¿no? Pero bueno, ya lo dejamos así, no pasa nada. Es lo mismo. Y x a la cuarta dividido x al cubo me queda x a la 1, ¿no? Y ahí termino de sacar factor común, ¿sí? Ahora vamos con el segundo caso de factoreo que tiene mucho que ver, ¿sí?, con factor común. Y es factor común por grupos, ¿no? Justamente lo que yo voy a hacer acá es agrupar cierta cantidad de términos y de ese agrupamiento que yo hago sacar factor común, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Factor común por grupos. A ver, ¿qué pasa? Esto lo utilizamos, ¿sí? Siempre vamos a ir del primer caso al último, ¿sí? Si yo tengo un polinomio, voy a tratar siempre de ver si puedo aplicar factor común, que es lo más fácil. No puedo aplicar factor común, voy al segundo caso. No puedo aplicar factor común por grupos, voy al tercer caso, y así, ¿no? Entonces, segundo caso, supónganse, ¿no?, que tengo lo siguiente. A ver. Tengo x a la 5 menos 2x a la cuarta menos 3x más 6. Bien, entonces yo digo, bueno, quiero aplicar factor común. Ah, pero ¿qué pasa? Estos 4 términos no tienen nada en común, ¿no? Simultáneamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los 4 a la vez no tienen nada en común. Los 4 no tienen una X. Los numeritos no están en ninguna tabla al mismo tiempo, ¿no? Es decir, yo tengo el menos 2, ¿sí? Bueno, está bien. El 6 está en la tablita del 2, pero el 3 ya no. Entonces no puedo sacar factor común uno de esos números. Estoy un poco al horno. Entonces digo, bueno, lo que sí yo identifico es que entre los términos hay cosas en común, ¿no? Por ejemplo, estos dos tienen X, estos dos también tienen X, ¿no? Este 2 con este 6 son múltiplos, ¿no? Es decir, ambos están en la tablita del 2, o con el 3 y el 6, ambos están en la tablita del 3, perdón. Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente agrupar. Voy a agrupar poniendo los paréntesis. Ojo cómo coloco los paréntesis, esto lo expliqué en clases. ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar, en mi caso, ¿sí?, los primeros 2 términos, ¿sí?, por un lado, y los otros 2 por otro lado, ¿sí? Los voy a agrupar colocando estos paréntesis, ¿sí? Entre medio no pongo nada y no estaría mal. Algo tengo que poner, porque si yo no pongo nada estaría dando por entendido que hay una multiplicación. Y no hay una multiplicación acá, ¿no? Entonces, ¿qué pongo? ¿Más o menos? Y la verdad, la realidad es que tendría que poner más. ¿Por qué? Porque este más no me va a cambiar los signos que están dentro de este paréntesis, de lo que yo acabo de agrupar. Si yo pusiera menos, le va a cambiar el signo al menos 3 y al 6. Y me va a quedar 3x positivo menos 6. No correspondería a lo que tengo acá arriba. Estaría mal, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que agrupo estos términos, ¿sí?, los agrupo de una manera conveniente. Obviamente no voy a agrupar, por ejemplo, el 2x a la cuarta con el 3x y el x a la 5 con el 6, porque el x a la 5 con el 6 no tienen nada en común, ¿sí? Tengo que agruparlos según convenga, ¿no?
Entonces acá digo, bueno, ¿qué tienen en común estos dos términos? Las x. Y saco factor común x de menor exponente, que entre estos dos es el 4. ¿No? Entonces hacemos x a la 5 dividido x a la cuarta, x a la 1. Menos 2 dividido 1, bueno, te da 2. Y x a la cuarta dividido x a la cuarta, 1. ¿No? O sea, te queda x a la 0. Y x a la 0 es 1. Y 2 por 1 te queda el 2. Más... ¿Y acá qué voy a sacar? Acá lo que podría hacer es sacar factor común el 3, ¿no? Porque con respecto a los números, ambos están en la tablita del 3. Pero, ¿qué va a pasar? A ver si nos damos cuenta acá, ¿no? Si no, lo podemos hacer más adelante, no hay problema. Pero fíjense, recordemos que el factor común por grupo, la particularidad que tiene es que yo después de hacer este paso voy a poder volver a sacar factor común, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa, para no variarnos, seguimos como estábamos antes, ¿sí? Después les voy a explicar a qué me estaba refiriendo. Acá saco factor común el 3, ¿no? Saco factor común 3 por, ¿no? Menos dividido más, obviamente menos, 3 dividido 3, 1, y me queda la x solita. Y ahora más dividido más, y 6 dividido 3, 2. Entonces, la particularidad que estaba diciendo yo que tienen factor común por grupos es que después yo puedo sacar factor común estas expresiones que se repiten, ¿no? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Esta expresión es igual a esta de acá? No. No es igual, ¿no? Pero casi, como que pega ahí en el travesaño, porque fíjense que la x está elevada a la 1, el 2 está, pero ¿cómo son sus signos? Contrarios. Entonces acá es en donde yo les decía, ¿no? Que podemos sacar factor común, el signo acá, para cambiar, ¿sí? Los signos que están dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer yo antes? Sacar factor común menos 3. Así ya directamente le cambiaba los signos. Ahora lo que yo tengo que hacer es colocar acá, ¿no? Podría poner ya el menos al 3. Así ya me lo saco de encima. Ya puedo ponerle el menos al 3. Y decir, bueno, saco factor común el menos. Ojo, no menos 3. El menos, ya el 3 lo hice, ya le saqué factor común 3, no lo vuelvo a hacer. Estoy poniendo este menos al 3 para no dejarlo acá solito al menos, nada más. Entonces, menos dividido menos te va a quedar x positivo y más dividido menos, menos 2. Ahora sí, yo pregunto y digo, ¿qué tienen en común estos dos términos? El x menos 2. Entonces, vamos a sacar factor común x menos 2. Acá un poco se complica la cosa a ver, porque tenemos que, ahora una vez que sacamos el factor común, decimos, bueno, entre paréntesis voy a ir poniendo los resultados, ¿no? Y hacemos el primer término dividido el factor común que estoy sacando. Y x a la cuarta por x menos 2, entre paréntesis, dividido x menos 2. Ah, está un poco difícil de ver, profe. Entonces lo podemos escribir acá un costadito. Pero ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Cómo es este x menos 2 con respecto a este x menos 2? Son iguales y se están dividiendo. Si se dividen, directamente se simplifican, ¿no? Y te queda el x a la cuarta, solito. Es decir, hay una compañera, un compañero, no recuerdo bien, básicamente lo que me queda es los números que están multiplicando estas expresiones. Sí, es verdad, te queda eso, pero justamente surge de este razonamiento, ¿sí? De este proceso. Y acá, bueno, más por menos, bueno, acá te va a quedar menos, y el 3. ¿Sí? Porque cuando vos hagas menos 3 por x menos 2 dividido x menos 2, te va a pasar lo mismo, se van a simplificar y te va a quedar el menos 3. Y acá hice factor común por grupos. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si yo acá, ¿no? Si ustedes me preguntaran, ¿no? Esto no es lo mismo que esto de acá arriba. ¿Qué me está diciendo? Y parece que sí, ¿no? A simple vista no es lo mismo, pero una forma de verificar y ver si esto corresponde efectivamente a esta expresión de acá arriba es
empezar a distribuir y a trabajar, ¿no? Sumar y restar los términos semejantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo el polinomio de otra manera, como una multiplicación entre otros polinomios. Entonces, si yo lo estoy escribiendo de otra manera, pero que simboliza lo mismo, el resultado no tiene que cambiar, ¿sí? Si yo empiezo a distribuir esto y llego a algo totalmente distinto a lo que está acá arriba, entonces está totalmente mal, ¿sí? El factor común por grupos que realice yo. ¿Se entiende? Obviamente si ustedes se ponen a distribuir van a ver que van a llegar a ese x a la 5 menos 2x a la cuarta menos 3x más 6. ¿Sí? Van a llegar a eso. Vuelvo a repetir, estamos escribiendo los polinomios de otra manera. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá llega el video. ¿Sí? Así que espero que hayan entendido. En clase vamos a seguir viendo un par de ejemplos más con respecto a factor común por grupo. ¿Sí? Este factor común por grupo lo podemos aplicar siempre y cuando haya una cantidad par de términos, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier otra duda que tengan, me avisan. Si no, ahora podemos dar otro ejemplo, ¿sí? A ver si me alcanza el tiempo.